Muy buenas tardes, Nakamas, y bienvenidos a mi gran canal. Estamos a pocas horas de que salgan los primeros spoilers del capítulo número 1158 del manga de One Piece. Ya hay una declaración por parte del editor Sujita, el cual comentó que es uno de los capítulos más importantes que le ha tocado realizar. También hay que detallar la preview del capítulo que salió junto con la declaración en la revista Jump Festa, que dice lo siguiente: Roger y Rhodes, la era de los piratas legendarios. Una clara señal de que este capítulo va a tratar sobre estos dos personajes que gobernaban los mares. Por un lado, los piratas de Roger, que tenían una gran posibilidad de derrotar a cualquier almirante que se le presentara, y por otro lado tenemos a Zebet con su tripulación, que él solo pudo derrotar a dos almirantes en un mano a mano. Acabó con la vida de uno y al otro lo dejó completamente herido. Al parecer, es un capítulo del flashback centrado en ellos. Por tal motivo, hay muchas cosas que desde ya pueden empezar a darse. Comienza la batalla de God Valley. Los preparativos están listos. Si se ponen a analizar los capítulos previos, hemos visto que con el secuestro de Shaki, Oda acaba de completar los argumentos necesarios para entender un poco más por qué todos fueron a la isla de Hachinosu. Shaki era una mujer que tenía enamorados a todos. Por tal motivo, ahora tiene sentido por qué están yendo a rescatarla, y también el detalle por qué Roger mencionó: ustedes saben cómo me he sentido todo este último año. Una clara señal de que efectivamente van a rescatar a ella como que se tratara de una princesa. Pero lo más llamativo de esto es que aquí vamos a ver exactamente la otra percepción de Roger y la percepción de Zebet sobre el detalle de God Valley, ya que recordemos que lo que vimos era la percepción de Kuma. Por tal motivo nunca vimos el enfrentamiento, pero ahora sí veremos exactamente qué es lo que va a pasar en esta tierra, y principalmente la batalla con los caballeros sagrados y la batalla contra el vicealmirante Gar. Que de dato curioso, se confirmó que Gar llegó con los almirantes de esa época. Por tal motivo, ya estaríamos hablando de una batalla campal entre los mejores marines, los mejores caballeros sagrados y los mejores piratas que se encontraban en esa época. Y no hay que olvidarnos de Jay García Satur, que si él quiere puede invocar a los demás miembros de Gorosei para poder tenderle una trampa a Ross D. Zebet. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con este aspecto. El punto de todo esto es que la batalla de God Valley podría empezar en el capítulo 1158 del manga de One Piece. El plan de Gorosei, la caída de Ross D. Zebet. Recuerden que en el flashback de Kuma habían creado una barrera alrededor de la isla con la finalidad de que nadie pueda entrar. ¿Por qué la marina hizo este detalle? La razón muy simple: puede que Gorosei ya sabía que al secuestrar a Shaki, que era la mujer más deseada de todo el mundo de One Piece en ese momento, simplemente haya decidido traer una trampa para cazar a Zebet. Por tal motivo, la barrera de la marina era una señal para darse cuenta y que no los agarren desprevenidos. Y al final, ¿qué resultó? Pues cuando Rod y Zebet embarcan en las orillas de God Valley, los caballeros sagrados y los marines ya estaban listos para contraatacar. No fue un ataque sorpresa. A lo mejor Jay García Satur planeó todo esto para poder capturarlo y atacarlo directamente. Hasta el día de hoy se comenta mucho quiénes fueron los responsables de acabar con la vida de Zebet. Algunos comentan que fueron Roger unido con Gar, pero esto hasta el momento es muy sospechoso, pues no hay que creerle absolutamente nada al ex almirante Sengoku, que él ya habló sobre este tema en el arco de Marineford. Por tal motivo habrá que esperar la verdadera razón. Para muchos nakamas consideran que Gorosei junto con los otros ancianos fueron los encargados de derrotar a Zebet utilizando la inmortalidad y evidentemente el gran poder que ellos tienen. Además, hay algunos que comentan que Eil Zebet fue el responsable de causarles la cicatriz a cada uno de ellos. Eso todavía está por verse y es bien complicado, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en este capítulo, que ya empieza a ganar bastante notoriedad. La traición del rey Harald, el ataque por la espalda a Rod D. Zebet. Recordemos que el capítulo anterior terminó con la carta de Gorosei a Harald, en la cual este mencionó que podría afiliarse al gobierno mundial y ser reconocido como una nación del gobierno, pero siempre y cuando ellos puedan derrotar a Zebet y traerle la cabeza ante el gobierno mundial. Harald siempre se ha caracterizado por priorizar Elbaf sobre cualquier otra cosa. Lo había comentado durante varias veces sobre cuando las conversaciones que tenía con Zebet cuando iba a pedirle que se uniera a su equipo. Pero ojito con algo, Zebet también le mencionaba que nunca podía confiar en el gobierno, y Harald era muy pendiente de eso, pues las relaciones diplomáticas entre Harald y el gobierno ya se habían roto cuando él simplemente
atacó a soldados de la marina como consecuencia de que ellos le dispararon a una mujer de una isla completamente que les daba alimentos. Por tal motivo, puede que a lo mejor también haya sido manipulado por el gobierno mundial. Y lo más llamativo de todo es que se nos resalte que al final este personaje sí es el encargado o tiene parte que ver para derrotar al propio Zebed. Zebed mencionaba que el poder de Harald era muy parecido al de él. Así que si simplemente él puede distraerlo, aparecería algo simplemente devastador, que sería la caída de Zebed delante de los ojos de su propio amigo. Y al final el gobierno se haría el desentendido y no le daría el crédito suficiente a Harald porque habían otros personajes luchando con él. Por tal motivo, esto sería la clave para ver exactamente el tema de las traiciones que mencionaba el narrador en capítulos previos, y también a la gran fortaleza que tiene Zebed. Aunque también relacionan de que muchos nos van a mostrar aquí la fruta Akuma no Mi de Zebed, que sería la Ope Ope no Mi, una fruta completamente poderosa y que tiene la finalidad de causar daños a los órganos directos. Curiosamente, el almirante, que fue completamente derrotado por Zebed, tenía daños demasiado graves que no pudo ser salvado. Típicas características de los ataques de Law, que podía penetrar la piel para atacar directamente a los órganos, como lo hizo con Doflamingo y como lo hizo con Big Mouth. Por tal motivo, puede que a lo mejor sí tenga la Ope Ope no Mi, pero habrá que ver también cómo lo desarrolla el mangaka Oda. La muerte de Harald, un plan completamente estructurado. Y por último comentan que el episodio 1158 del manga de One Piece podría terminar con esta imagen que dio la abertura al pasado de Harald y al pasado de Zebed. Esta imagen en la cual ya podemos ver de que efectivamente los propios soldados gigantes son los encargados de atravesar a su propio rey. Algunos nakamas comentan porque se enteraron de que Harald tenía planeado afiliarse al gobierno mundial, pero a cambio de eso utilizar a todos los gigantes como mercenarios, o simplemente por el propio detalle de que Elbaf se estaba metiendo con el gobierno mundial cuando ellos solamente tenían que ser los conquistadores de todo el mundo y no estar supeditados por las órdenes de una autoridad más elevada. Como digo, recuerden que los ancianos de Elbaf de clase noble no estaban completamente de acuerdo con la gestión de Harald, pues él decía que era un gigante demasiado racional, y todo esto fue dado por el tema de Ida, quien le cambió el chip de una persona violenta a los 15 años a una persona completamente más madura, más veterana y que prioriza el bienestar de todo el mundo de Elbaf y también de las personas que se encuentran alrededor o los ayudan. Por tal motivo puede que el flashback termine con esto, con donde empezamos el ataque de los soldados gigantes a su rey Harald por el tema de los tratos con el gobierno mundial. Aunque no hay que olvidarnos del círculo de invocación, que aquí la situación puede cambiar por completo, pues muchos comentan que al final los soldados que atraviesan a Harald serían los gigantes pero transformados en demonios. A lo mejor Gunko Imu es la responsable de planear todo esto para acabar con Harald y de esa manera cumplir el plan de Gorosei, acabar con los dos peligros más importantes de todo el mundo. Harald, los gigantes que eran un peligro y amenaza para el gobierno mundial, y el propio Zebed, aquel que había amenazado a su dios y evidentemente se había encargado de acabar con la vida de un almirante. Por tal motivo, al final todo le salió bien al gobierno mundial, pues pudieron acabar con la vida de los dos personajes más importantes y poderosos que si en algún momento formaban una alianza entre sus piratas y el ejército de los gigantes, a lo mejor sí podrían derrotar al gobierno mundial. Pero siempre y cuando Harald se hubiera comido la Gomu Gomu no y obviamente Zebed hubiera conseguido la Yami Yami no Mi. Pero bueno, eso simplemente quedará en la interpretación de cada uno, pues la realidad es que ambos fueron completamente derrotados y el gobierno mundial tendría mucho que ver en estas muertes de estos personajes que sí eran una amenaza directa para ellos. Pero bueno, nakamas, eso es lo que puede pasar en el capítulo 1158 y estamos a pocas horas de los spoilers. Bien, nakamas, la declaración de Sugita junto con la preview solamente me emociona para decirles de que el capítulo va a ser muy importante, ya que tenga la participación de Roger y del propio Zebed, ya lo hace un capítulo demasiado interesante, y más que todo porque todo daría a indicar que solo se podrían encontrar en God Valley y veríamos esa batalla que hemos estado esperando durante más de un año, así que muy emocionado por eso. A partir de este momento el canal entra en modo 24/7, eso significa que puede haber más de un video por día porque les voy a traer cualquier información relacionada al capítulo 1158 del manga de One Piece. Agradecer como siempre a los miembros del canal. Dios los bendiga y les mando un tremendo abrazo, nakamas. Cuídense mucho y hasta la próxima.